Hey, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos sobre cambios de estructura. Ya entendimos cuáles eran los tres tipos de estructura en el mercado: alcista, bajista, consolidación. Ahora vamos a ver cómo podemos entender cuando el mercado tenga un cambio de estructura. Es decir, nos encontramos en esta zona en un mercado alcista. Pero ¿cómo podemos entender que este mercado alcista de un momento a otro pueda cambiar su dirección y nosotros no podemos seguir operando al alza porque estamos ante una posible dirección de mercado? Recuerdan que hablamos de los highs, higher highs, que son altos más altos que el anterior. Esto es lo que se crea en un mercado bajista. Pero también existen los higher lows, que son estos de aquí abajo. Cuando el mercado va a hacer una transición de mercado alcista a bajista, una de las cosas más importantes que suelen ocurrir es la eliminación de este lower high. ¿Por qué? Porque básicamente, si nosotros nos damos cuenta, el mercado se mueve por impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, pero llega una zona donde elimina ese impulso, ese retroceso, y ya pasa a ser esto un impulso y no un retroceso. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra línea que actuaba como un soporte pasa a ser resistencia. Y lo que normalmente vamos a ver en el mercado es que el mercado baja un poquito más, vuelve, y esta zona de soporte luego se vuelve resistencia y el mercado empieza a bajar. A esto, cuando pasa este escenario, nosotros podemos hablar de que esto es un posible cambio de estructura. Ahora, vamos a verlo en el gráfico para que ustedes digan: no, es que en los dibujos se ve fácil, pero quiero verlo en el gráfico. En este caso, tenemos un mercado alcista donde tenemos nuestros higher, higher high, higher high, y por aquí por debajo tenemos nuestro lower, lower high, unos bajos más altos cada vez. Y nos damos cuenta cómo llega un punto, ese punto de soporte, donde el precio rompe la zona, como lo vemos aquí, pues está pasando también en el dibujo, rompe la zona, y al romper la zona, ya si bajáramos, por ejemplo, esta zona un poquito más, nos damos cuenta cómo pasa a ser este soporte una resistencia y luego se vuelve en temporalidades bajas un mercado bajista. Correcto, en temporalidades altas, mejor dicho. Y acá tenemos un cambio estructural. Ahora, ¿cómo sería eso si tuviéramos un mercado bajista y tuviéramos el cambio de estructura a mercado alcista? Entonces, básicamente, si lo vemos en el gráfico, tenemos un mercado que va a la alza, baja, impulso, perdón, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y llega un momento en el que el mercado sube y respeta ese último bajo que se formó, que vendría siendo este. Este vendría siendo el último bajo más bajo, que vendría siendo un lower low, un bajo más bajo. Lo irrespeta, rompe la zona, y esto pasaría a ser de soporte, básicamente, de una zona de resistencia a una zona de soporte, donde el precio probablemente lo que va a hacer es venir acá y continuar al alza. Aquí tenemos un cambio de estructura. Entonces, para entender cuáles son los posibles cambios de estructuras, tenemos que revisar dónde el precio elimina esos puntos de soporte. Vamos a buscar una zona importante donde el mercado venga bajista y se convierta en alcista. Bueno, por acá tenemos una zona importante donde vemos cómo el precio va bajista, donde tenemos aquí un alto más bajo cada vez. Esto es un mercado bajista, y un bajo, un low más bajo cada vez, lower lows. Nos damos cuenta cómo el mercado viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene normal, pero llega a una parte donde rompe esa resistencia que existe y pasa a ser un mercado alcista. Rompe y ya viene y empieza a ser un mercado alcista. Ahí es donde nosotros podemos probar
o entender cuáles son los posibles cambios estructurales, porque no significa, para que lo entiendan y quede muy claro, no significa que usted se para el gráfico y ve que tiene un mercado bajista acá y usted entra de una vez y dice, no, yo voy a la baja porque el mercado va bajando. No, tiene que tener en cuenta, tener muchas veces paciencia y entender que puede haber un movimiento que cambie la estructura. Claramente esto no solamente puede ser por un tema técnico, sino también de las noticias fundamental y lo que esté pasando en el mercado. Espero entiendan este video de cambios de estructura porque les puede funcionar mucho en su operativo.